Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula y el mundo del espectáculo, el inesperado giro que Can Yaman ha dado en un juicio que parecía destinado a un final predecible. Sí, señoras y señores, Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón a tantos, ha dado un paso al frente en una situación legal delicada y, según parece, su valentía ha dejado a todos boquiabiertos. Antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las noticias de farándula, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne. Como les decía, Can Yaman ha protagonizado un momento que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Se trata de un juicio que involucra a una figura importante del mundo empresarial turco y, aparentemente, a algunas acusaciones bastante serias de difamación y calumnia. El asunto venía desarrollándose de forma bastante monótona, con declaraciones, pruebas y contrapruebas, pero sin ningún elemento realmente sorprendente. Hasta que apareció Can Yaman. La verdad es que su nombre no había sonado en ningún momento durante las primeras etapas del juicio. No se le consideraba testigo ni parte involucrada, ni nada por el estilo. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación ni siquiera estaban al tanto de que Can Yaman tuviera alguna conexión con el caso. Por eso, cuando se le vio entrar en la sala del tribunal, el revuelo fue instantáneo. Imagínense la escena: fotógrafos tratando de capturar el momento, periodistas murmurando y especulando, y los presentes en la sala mirando atónitos mientras Can Yaman tomaba asiento. Ahora bien, ¿por qué estaba Can Yaman allí? Esa es la pregunta que todos nos hicimos en ese preciso instante. Y la respuesta, señoras y señores, es aún más sorprendente que su propia presencia. Resulta que Can Yaman, en un gesto que muchos han calificado de valiente y desinteresado, decidió presentarse como testigo de la defensa. Sí, de la defensa. Es decir, del lado que, según la opinión pública, tenía todas las de perder. ¿Qué motivó a Can Yaman a tomar esta decisión? Ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman conocía a ambas partes involucradas en el juicio y, al parecer, tenía información crucial que podría ayudar a esclarecer la verdad. Al parecer, Can Yaman sentía que era su deber moral, como ciudadano y como persona con cierto peso en la sociedad, alzar la voz y contar lo que sabía, sin importar las consecuencias. Y aquí es donde entra en juego el factor de la valentía. No es fácil, ni mucho menos, presentarse como testigo en un juicio mediático, especialmente si tu testimonio podría perjudicar a alguien con poder e influencia. Can Yaman, sin embargo, no se amilanó. Se presentó ante el juez, juró decir la verdad y, con una serenidad y una firmeza que asombraron a todos, comenzó a relatar su versión de los hechos. ¿Qué dijo exactamente Can Yaman? Esa es la pregunta del millón. Lamentablemente, por respeto al proceso judicial y para evitar cualquier tipo de especulación o manipulación, no puedo revelar detalles específicos de su testimonio. Sin embargo, sí puedo decirles que su declaración fue contundente, precisa y, según los observadores, tremendamente creíble. Al parecer, Can Yaman aportó datos, fechas y detalles que hasta el momento no habían salido a la luz y que podrían cambiar radicalmente el rumbo del juicio. La reacción a su testimonio fue inmediata. En las redes sociales, el nombre de Can Yaman se convirtió en tendencia mundial. Algunos lo aplaudieron por su valentía y su honestidad, otros lo criticaron por meterse en un asunto que, según ellos, no le incumbía, y otros tantos simplemente quedaron sorprendidos por el inesperado giro de los acontecimientos. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia, dedicando horas y horas de cobertura al tema. Pero más allá de las reacciones mediáticas y de las opiniones encontradas, lo cierto es que el testimonio de Can Yaman ha tenido un impacto real en el juicio. Los abogados de la defensa, visiblemente animados por su declaración, han solicitado nuevas pruebas y han pedido que se interrogue a otros testigos. El juez, por su parte, ha manifestado su intención de investigar a fondo las nuevas informaciones aportadas por el actor. En definitiva, el juicio, que parecía estancado, ha cobrado nueva vida gracias a la valentía de Can Yaman. Ahora bien,
¿Cuál será el desenlace de esta historia? Es imposible saberlo con certeza. El juicio aún está en curso y cualquier cosa podría pasar. Sin embargo, lo que sí es seguro es que Kanyaman ha demostrado ser mucho más que un simple galán de telenovela. Ha demostrado ser un hombre con principios, con coraje y con una profunda convicción en la justicia. Y eso, señoras y señores, es algo que merece ser aplaudido y reconocido. Este incidente nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sus propias ideas, sus propios valores y su propia conciencia. Kanyaman, en este caso, ha optado por seguir su conciencia y por hacer lo que cree que es correcto sin importar las consecuencias. Y eso, en un mundo donde a menudo prima el interés personal por encima de todo lo demás, es un ejemplo que deberíamos seguir. Así que la próxima vez que veamos a Kanyaman en la pantalla, ya sea en una serie, en una película o en una publicidad, recordemos que detrás de ese rostro atractivo y ese talento innegable, hay un hombre valiente que no tiene miedo de alzar la voz y defender lo que cree. Un hombre que con su ejemplo nos demuestra que todos podemos hacer la diferencia, por pequeña que sea, para construir un mundo más justo y más honesto. En resumen, hoy hemos analizado cómo Kanyaman ha impactado de manera inesperada en un juicio de alto perfil. Hemos visto cómo su valentía al presentarse como testigo ha asombrado a todos y ha dado un giro radical a la situación. Hemos reflexionado sobre las motivaciones que lo llevaron a tomar esta decisión y sobre el impacto que su testimonio ha tenido en el proceso judicial. Y sobre todo hemos reconocido su coraje y su compromiso con la justicia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan interesante como a mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la actitud de Kanyaman? ¿Creen que hizo lo correcto al involucrarse en el juicio? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Pero esperen, que aún hay más. Porque este culebrón, damas y caballeros, tiene muchísimos más ingredientes de lo que podríamos imaginar. Para entender realmente la magnitud de la decisión de Kanyaman, tenemos que profundizar un poco más en el contexto del juicio, en las partes involucradas y en la historia que se esconde detrás de las acusaciones de difamación y calumnia. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Como ya les mencioné, el juicio enfrenta a una figura prominente del mundo empresarial turco, un magnate cuyo nombre, por razones legales, mantendremos en reserva. Lo llamaremos por ahora el señor Demir. El señor Demir es conocido por su imperio en el sector de la construcción y por su influencia en diversos ámbitos de la sociedad turca. En el otro lado de la balanza tenemos a una periodista de investigación, a quien llamaremos señora Kaya, que ha dedicado su carrera a denunciar casos de corrupción y abuso de poder. La señora Kaya acusó públicamente al señor Demir de prácticas fraudulentas en sus negocios, de evasión de impuestos y de utilizar su poder para silenciar a quienes se atreven a criticarlo. Las acusaciones, como se imaginarán, fueron explosivas y provocaron un terremoto mediático en Turquía. El señor Demir, por supuesto, negó rotundamente todas las acusaciones y demandó a la señora Kaya por difamación y calumnia, exigiendo una indemnización millonaria y una retractación pública. El juicio se convirtió rápidamente en un circo mediático, con la prensa cubriendo cada detalle, cada declaración, cada gesto de los involucrados. La opinión pública se dividió. Algunos apoyaban al señor Demir, argumentando que la señora Kaya solo buscaba notoriedad a costa de su reputación, mientras que otros respaldaban a la periodista, convencidos de que sus acusaciones eran ciertas y que el señor Demir estaba utilizando su poder para intimidarla. Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Resulta que Kanyaman tiene una relación, digamos, complicada con ambas partes. Por un lado, ha trabajado en varias ocasiones con empresas vinculadas al señor Demir, participando en campañas publicitarias y eventos promocionales. Se podría decir que existe una relación comercial y, hasta cierto punto, de amistad entre ambos. Sin embargo, Kanyaman también ha manifestado públicamente su admiración por el trabajo de la señora Kaya, reconociendo su valentía y su compromiso con la verdad. Al parecer, Kanyaman se encontraba en una encrucijada moral. Sabía que su testimonio podría perjudicar a una de las partes,
pero sentía que no podía permanecer en silencio ante una situación que consideraba injusta. Según nuestras fuentes, Can Yaman estuvo meditando durante semanas sobre qué hacer, sopesando los pros y los contras de cada decisión. Finalmente decidió seguir su conciencia y presentarse como testigo de la defensa, asumiendo las posibles consecuencias de su acto. Pero, ¿qué información crucial tenía Can Yaman que podría ayudar a esclarecer la verdad? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, ya que, como les dije antes, no puedo revelar detalles específicos de su testimonio. Sin embargo, puedo compartir algunos datos que han trascendido a la prensa y que nos dan una idea de lo que pudo haber dicho el actor en la sala del tribunal. Se rumorea que Can Yaman tenía conocimiento de ciertas reuniones secretas entre el señor Demir y algunos funcionarios públicos, reuniones en las que, supuestamente, se negociaron contratos y favores a cambio de sobornos. También se dice que Can Yaman pudo haber presenciado algunas conversaciones comprometedoras entre el señor Demir y otros empresarios, conversaciones en las que se hablaba de estrategias para evadir impuestos y ocultar información a las autoridades. Además, se especula con que Can Yaman podría tener pruebas documentales que respaldan las acusaciones de la señora Kaya, como correos electrónicos, mensajes de texto o grabaciones de audio. Estas pruebas, de ser auténticas, podrían ser determinantes para el resultado del juicio y podrían exponer al señor Demir a graves consecuencias legales. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones, pero lo cierto es que el testimonio de Can Yaman ha causado un gran revuelo en el mundo empresarial y político turco. Muchos se preguntan quién más podría estar involucrado en este escándalo y qué otros secretos podrían salir a la luz. Ahora bien, ¿cómo ha afectado todo esto a la carrera de Can Yaman? Es evidente que su decisión de involucrarse en el juicio ha tenido un impacto significativo en su imagen pública. Algunos lo ven como un héroe, como un hombre valiente que no tiene miedo de enfrentarse al poder, mientras que otros lo critican por meterse en un lío que no le incumbía y por perjudicar su relación con el señor Demir. Algunos medios de comunicación han especulado con que Can Yaman podría perder contratos publicitarios y oportunidades laborales debido a su testimonio. Se dice que algunas empresas vinculadas al señor Demir han cancelado sus acuerdos con el actor y que otros productores están dudando en contratarlo por temor a represalias. Sin embargo, también es cierto que la valentía de Can Yaman ha generado una gran ola de apoyo entre sus fans y entre el público en general. Muchos lo ven como un ejemplo a seguir y admiran su honestidad y su compromiso con la justicia. Es posible que este apoyo se traduzca en nuevas oportunidades laborales y en un aumento de su popularidad. En definitiva, el futuro de Can Yaman es incierto, pero lo que sí es seguro es que su decisión de involucrarse en el juicio ha marcado un antes y un después en su carrera. Ha demostrado ser mucho más que un simple galán de telenovela, y ha dejado claro que está dispuesto a defender sus principios, sin importar las consecuencias. Y hablando de consecuencias, ¿qué podemos esperar del juicio? Como les dije antes, es imposible predecir el resultado final, pero lo cierto es que el testimonio de Can Yaman ha cambiado radicalmente el panorama. Los abogados de la defensa están trabajando arduamente para recopilar nuevas pruebas y para interrogar a otros testigos que puedan corroborar la versión de los hechos del actor. El juez, por su parte, ha manifestado su intención de investigar a fondo las nuevas informaciones aportadas por Can Yaman y ha prometido que no se dejará influenciar por presiones externas. La presión mediática es enorme, pero el juez parece decidido a llegar a la verdad, sin importar a quién perjudique. En resumen, el juicio está en un punto crucial y cualquier cosa podría pasar. Lo que sí es seguro es que Can Yaman ha jugado un papel fundamental en este drama y que su valentía ha inspirado a muchos a alzar la voz y a luchar por la justicia. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman en la pantalla, recordemos todo lo que ha pasado y admiremos su coraje y su determinación. Es un ejemplo de que todos podemos hacer la diferencia, por pequeña que sea, para construir un mundo mejor. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este giro inesperado en el juicio? ¿Creen que Can Yaman ha hecho lo correcto? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.